primero señalamos los bordes. Quítale un poquito de aire arriba, quítale un poquito de aire abajo y primero señalamos los bordes. Después, una vez que ya tenemos los bordes, todo esto es lo que vamos a dividir en 10 partes iguales, ¿correcto? Todo este espacio, quitando un poquito de espacio arriba, quitando un poquito de espacio abajo, vamos a dividir en 10 partes iguales. Lo primero que podemos hacer, hay dos maneras de hacerlo. Uno es dividir a la mitad y luego después ya contar 5 partes aquí y 5 partes acá, o contar tanteado o aproximadamente con nuestro lápiz ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y si nos pasamos de que no, a ver, ahora voy a hacerlo más pequeño y luego 1, 2, 3, 4 y así nos la llevamos hasta que nos llegue a 10 partes, ¿sí? ¿Cuál prefieren? ¿Dividiendo a la mitad o contando 10 partes hasta que vayamos ajustando? Como gusten. Dividiendo a la mitad. Muy bien. Entonces, de todo nuestro espacio, vamos a dividir a la mitad, por favor. Pueden dividir con su dedo, con su mano. El espacio de la mitad, que más o menos en mi pantalla, o en mi hoja más bien, es hasta aquí. Marquen la mitad. Pueden dividir o medir con regla, como gusten, pero marquen la mitad. Marquen la mitad correctamente. Aquí, por ejemplo, marcamos la mitad. ¿Sí? Y ahora ya es un poquito más sencillo dividir en 5 partes. ¿Sí? Si dividimos en 5 partes, podemos hacer medidas más pequeñitas para asegurarnos. 2, 3, 4. Uy, me quedó exacto. Me quedó exacto. A la primera. Dividimos, por favor. Pero Dígame. no entendí cómo dividir. Dividimos en 10 partes. Sencillamente dividimos en 10 partes, por favor. Ah, Dividimos en 10 partes. Ahí está. 10 partes iguales. Esto me voy nuevamente desde el inicio. Esto porque el tamaño total del personaje tiene 10 cabezas. Pongan atención en esto. Ahí van. Miren, todos volteen aquí a la derecha nuevamente. Tomé la medida total de la cabeza. La medida total de la cabeza es lo que voy a enfocar hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? 10 cabezas totales en todo el cuerpo de Optimus. Muy bien. Por lo tanto, divido en 10 partes acá en la hoja para poder aplicar todo mi dibujo. Ahí quien preguntó, por favor pónganle sus nombres a los perfiles de Zoom porque no me puedo comunicar con ustedes. No sé con quién dirigirme. Pónganle perfil o de perdido, si no tiene nombre, pónganle Matías o nombre Luis o el que sea. Muy bien. Y lo primero que hice fue quitarle espacio acá. Quitar este espacio. Quitar aquí abajo. Y luego de todo esto dividí a la mitad. Repito, puedes traer una regla, puedes traer como gustes. Toda esta área tienes que dividirla en 10 partes iguales. Elvis, por favor, cuando hayan dividido en 10 partes iguales. Todos los demás, ¿se entiende? Esta es demasiado sencillo, muchachos. No tienen que pensar otra cosa más allá de lo que es solamente dividir 10 partes y listo, pero que sean iguales. Bueno, a ver, déjame. Eres Matías, ¿verdad? A ver, escribe nuevamente Matías.
pon algo, hola o lo que sea. Es que no me aparece aquí en el chat. Bueno, yo estoy con que ya te nombré. Te cambié el nombre ahí. Muy bien, así lo dejamos. Al cabo ya sé que eres tú, Matías. Pero lo digo por Galaxy Tab. Ah, no sé quién sea. Muy bien, Bruno. ¿Quién más? Terminamos. Dividimos en 10 partes, por favor. Ya dividimos en 10 partes. 10 partes iguales. Gracias, Gaby. Muy bien. Ya que tenemos las 10 partes iguales, vamos, por favor, a empezar desde la cabeza, justo en el centro, ¿sí? Justo en el centro de nuestra hoja, ahí vamos a comenzar la cabeza, desde acá arribita, ¿correcto? Ahí en ese espacio vamos a comenzar la cabeza. Voy a darle zoom a mi imagen. Ahí está, ya te cambié el nombre, ¿verdad, Matías? Ya está. A ver, Galaxy Tab, ¿qué nombre tienes o cómo te llamas? Por favor, pónganle su nombre correcto. Don Galaxio, señor Don Galaxio o Doña Galaxia. Doña Galaxy, ¿qué nombre tiene, por favor, para saber con quién vamos a trabajar el día de hoy? Muy bien, muchachos. Ya que tenemos la división de 10 partes iguales, ahora vamos a comenzar con el dibujo en la primera parte, ¿no? Es bastante sencillo poder saber que vamos a hacer la cabeza en la primera parte. No tiene que rebasar los espacios, tiene que quedar dentro de. Así que comenzamos por, aquí normalmente se utiliza otra manera de poder iniciar la cabeza. Nos ayuda mucho iniciar por una mitad del rostro. Síganme, por favor. Aquí me van a ir siguiendo totalmente. Espero poder hacer que comprendan todo y que no se me vayan a perder. Bien importante, que no se me vayan a perder. Esta es la línea eje. Esta es la línea eje. Luego, si observamos, por ejemplo, ligeramente debajo de la mitad, vamos a colocar aquí los ojitos, la línea de los ojos, pero la parte superior de los ojos. Vamos a tratar de hacer una figura sencilla, una figura geométrica. Estamos en el espacio 1 exactamente. Estamos en el primer espacio. ¿Sí? De los 10 que dividimos, solamente en el primer espacio, en el de hasta arriba, es donde vamos a dibujar la cabeza. Repito, en toda la hoja. Espero que hayas dividido toda la hoja. Ahora, fíjate muy bien. Vamos a generar, por favor, una especie de cubo, pero no va a ser totalmente rectangular con las líneas cuadradas. Vamos a hacer lo siguiente. Esto, por favor, hazlo en un boceto muy simple. No lo remarques fuerte, porque si lo remarcas fuerte, se te van a perder las líneas con todo lo demás. Un cubito, pero con líneas curvas. Línea de arriba, laterales, izquierda, derecha. Y hacia atrás, una cajita. Le damos volumen. ¿Sí? Le damos volumen hacia atrás. Si estuviera transparente, estuviera de esta manera. El ancho no te preocupes, nada más es el alto. De ancho ahorita vamos midiendo todos los espacios. Primero lo alto es lo más importante para poder iniciarlo. Muy bien. Esta cajita con líneas curvas en la parte de arriba y abajo es la que nos va a ayudar a darle volumen a nuestro personaje en la cabeza. Iniciamos, por favor, por la parte principal en los ojos. Si observamos los ojos, por favor, pongan atención en esto. Si observamos la línea de los ojos, está por debajo de la línea que colocamos para la altura de los ojos. Por debajo. Y tiene una ligera división de 3 partes iguales. Queda dentro de nuestro espacio, más o menos en esta posición, dentro de la cajita. ¿Sí? Dividimos en 3 partes. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Dentro de nuestra cajita.
Y dividimos o dibujamos, perdón, ahí debajo de la línea los ojos. Ojo izquierdo, ojo derecho. Triangulitos. De hecho, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la clase de ayer del cubismo? Quise poner esta clase después de la clase de cubismo para que lo que vimos ayer pueda servir un poco para hoy, o mucho, muchísimo va a servir para la clase de hoy. ¿Por qué? Sencillamente porque los personajes de Transformers o en general un dibujo de mecánico, de robots o automotriz, tiene mucho el estilo cubista en toda su anatomía. Entonces nos va a ayudar infinitamente el tema de ayer. Si no lo tomaste, no te preocupes, solamente nos vamos siguiendo, pero te va a ayudar mucho. Va a reforzar bastante lo que vamos a ver hoy. Iniciamos por la zona de la boca, no existe nariz, por lo tanto, iniciamos por el cubreboca, digámoslo así. El cubrebocas que tiene debajo de los ojos, con una W, que no llegue hasta los bordes, por favor, hasta los laterales, que no llegue hasta los laterales, porque en los laterales, antes de iniciar el resto de la cabeza, vamos a definir esta zona. Trata de hacerlo en sketch. Tampoco, si te gusta el dibujo, al final lo puedes ya tú darle los acabados que gustes, pero tratamos de hacerlo en sketch. En sketch significa que no es una línea limpia o exacta. Trata de hacerlo lo más limpio, sí, pero no va a ser una línea con acabados precisos. Va a ser una línea muy aleatoria, pero al mismo tiempo bien colocada, bien medida. Puedes hacer una, dos líneas, tres trazos en un solo lugar y va a ser nuestra base. Ahora, damos la terminación en los laterales del cubrebocas, aquí por la parte de adentro. Tiene muchísima simetría, muchísima simetría. Por lo tanto, hay que pensar con ambos espacios, lo mismo a la izquierda, lo mismo a la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a intentar sombrear un poco para diferenciar los espacios marcando luz y sombra. Por ejemplo, observa por favor aquí y no te me pierdas. En esa zona del cubrebocas hay mucho brillo. Por ejemplo, en esta partecita, dejamos estos espacios con mapeo o silueteamos la zona de los brillos y rellenamos un poco con líneas de achurado muy simples las zonas donde va a ir sombra. Con esto vamos a diferenciar. Si lo quieres hacer suave, perfecto. Si lo quieres hacer ligeramente separadito, igual, adelante. Pero, por favor, no lo remarques tanto. No es un alto contraste. No, vamos a jugar mucho con grises. Donde sí va delineado es en los contornos. Eso sí va a ir bien delineadito. Si ya te gustó, márcalo muy bien. ¿Sí? Si ya te gustó cómo queda, ve marcando y delineando. Aquí hay otra sombrita muy ligera. Muy bien. Ahora, en la parte de los ojos, por debajo, o en la zona de la ojerita, digámoslo así, van muchas líneas metálicas de brillos, bordes y sombras, reflejos de metal. Esa es una de las características principales del dibujo de automotriz, del dibujo de motores, del dibujo metálico. Muchísimas líneas de sombra. Y digo líneas porque la textura en el metal se marcan muchísimas líneas, no tanto espacios rellenos, no, sino líneas de sombra, al igual que líneas de brillo. Muy bien. En la zona de las cejas, digámoslo así, o arriba de los ojos, nos vamos hasta los laterales y existe una forma como un trapecio. Esto de aquí. Esto lo hicimos enseguida para que quede por encima, que quede sobre la línea.
Y ahora, antes de hacer cualquier otra cosa, primero dibujamos el frente central, que es un triángulo que toca el borde de las cejas, digámoslo. Un triangulito aquí hacia abajo. Y sube para tener la forma como una corbata. Obsérvalo como una corbata y tal vez lo vas a poder entender más sencillo. Esta parte de aquí. Si se te revuelven las líneas, con tu borrador limpia ocasionalmente los espacios donde creas que te estorbe un poquito la línea guía del boceto para que puedas dibujar más limpio. ¿Sí? Entre más limpio, mejor. Son trazos repetidos, sí, pero entre más limpio, mejor. Como va a tener demasiada textura y que no se nos revuelva, limpiamos constantemente. Por eso les pedí borrador ahí a un ladito. Dibujamos un objeto doble dentro de nuestra silueta de la corbata inicial en la parte externa. Y todo eso es como una pancita de víbora, unas rejillas. Vamos sencillamente dibujando directo. Tiene muchísima textura, repito, automotriz, metálico, mecánico. Así que con muchísimo cuidado y bastante orden, que era lo que mencionábamos también ayer en la clase de cubismo, que el cubismo tiene absoluto orden en las cosas. En el dibujo del cubismo tiene bastante orden en las líneas, en las figuras, están bien encajaditas. Parte superior, por favor. Aquí en la parte superior limpiamos también. Hay algunas líneas del boceto que ya no nos sirven y vamos limpiando. Conforme vamos dibujando, vamos limpiando el interior. Incluso nos permite colocar texturas, luces, sombras, mapeos y demás. Para ya no regresarnos, porque si lo dejamos para el final esto, nos vamos perdiendo y ya no sabemos dónde colocar luces y sombras. Entonces, de preferencia en el momento. ¿Vamos bien hasta aquí? Elvis, por favor, cuando lleguen hasta este punto. Perfecto, gracias. Ahora, dibujamos de este mismo espacio, bajamos los laterales, que se ve más a la izquierda que a la derecha. ¿Sí? Bajamos aquí los laterales y completamos hacia esa esquinita de la corbatita. ¿Sí? Hacia esa esquinita. Repito, del lado izquierdo se ve más. Y hay texturas de sombras metálicas aquí. Muchas texturitas dentro de los espacios. Podemos incluso simplificar, ¿eh? No tienes que agregarle, bastante textura. No, podemos simplificar también. Simplificar me refiero a quitar un poquito más de líneas para que queden más sencillo el dibujo. Muy bien. Ahora, a los lados de esta imagen, antes de dibujar estas zonas, estas de aquí, antes de dibujar esto de aquí que está a los laditos, porque suele revolverse un poquito, eso todavía no lo vamos a dibujar. Lo que vamos a dibujar es lo que está a los bordes. Esos trapecios, primero la cara de adelante. Como van por adelante, por encima dibujamos primero esas partes. Y lo hacemos igual como una cajita. Y nuestra caja total que hicimos al inicio nos va a ayudar a formar esos espacios. Sombras y luces dentro para dar el efecto metálico o mecánico. Lado derecho. Simétrico, muchachos. La primera explicación nos sirve para los dos. Lado izquierdo y lado derecho. Simetría. Solamente que tienes que pensar en el efecto que causa el efecto espejo.
Y repito, usa líneas lo más limpias posible para que no nos vayamos a perder. Limpiamos nuevamente nuestro boceto aquí en la parte superior para que esto no me distraiga de hacer el resto de la unión entre la parte central y sus laterales. Unimos. Y esto ya una vez colocados los laterales va a ser mucho más sencillo unir. Aquí abajito completamos. Hay muchas líneas dobles, brillos, sombras, brillos, sombras. Y una cintilla aquí que corre de arriba abajo. Lado derecho, de igual manera completamos. Brillos, sombras. Puede ser, repito, aleatorio las líneas. Pueden ser aleatorias, nada más con que no pierde el sentido de el relleno en los espacios, dejando brillos, sombras. Recuerda que es un sketch, pero un sketch muy ordenadito. ¿Dudas hasta aquí? Elvis, cuando termines este punto, por favor. Muy bien, me espero un poquito. Los demás pueden corregir algunas partes que no les gusten o que hayan quedado ligeramente mal acomodadas. Ajusten, ajusten o agréguenle más detalle donde gusten, que vean que necesiten. Con el borrador también puedes dar luces. Si te pasaste de sombra, con el borrador limpia un poquito los espacios o agrega más detallitos. Al final del dibujo lo puedes delinear con un marcador, con un estilógrafo, para dar el dibujo ahora sí un acabado más limpio, más de cómic. Te esperamos, Fernando. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? ¿Vamos bien? Repito, desde el inicio, espero que todos los estén haciendo en el primer espacio que dividimos de las 10 zonas, ¿sí? En el espacio número 1 de las 10 que trazamos. Muy bien, gracias Gaby y Paola. Ahora, en los laterales de las mejillas, aquí vamos a iniciar primero por lo que está justo al ladito, Profe, justo al lado de las mejillas o del cubrebocas. Dígame, profe, Bruno. Dígame. Iron Man está incluido en lo mecánico. Sí, es correcto. Iron Man sí está incluido en lo mecánico. Ah, Muy parecido a como vamos a dibujar esto, Bruno, se dibuja Iron Man, pero más sencillo. Dibujamos también las rejitas aquí primero en las mejillas. Nos conviene mucho, muchachos, ese tipo de dibujos, estarlos completando simétricamente, es decir, terminas el lado izquierdo y pasas al lado derecho. Lado izquierdo e inmediatamente el lado derecho para que salga simétrico. Por ejemplo, colocamos este cuadrito en la parte superior de la mejilla de izquierda e inmediatamente nos vamos a la derecha para que veamos la simetría. ¿Sí? Y luego aquí existe otro, bueno, aquí ya quedó un espacio más o menos libre. Completamos a la izquierda, completamos a la derecha. Y ahí mismo colocamos un poquito de luz y sombra. Luz y sombra con mapeo. Y a la derecha igual, luz y sombra, luz y sombra.
Nos conviene mucho estar uno y uno para que no se nos pierda. ¿Sí? Porque si dibujamos primero todo el lado izquierdo, luego va a dar mucha flojera hacer el lado derecho porque de que hoy fue bastante el lado izquierdo y el lado derecho ya nos cansa la vista. Muy bien, completamos el lateral izquierdo con un pequeño zigzagueo. Esto de aquí. Y a la derecha casi no se ve completo, por lo tanto podemos delinear con un espacio más delgado. ¿De acuerdo? Y ya para terminar toda la cabeza, vamos a generar los laterales, que los laterales son 2 barras en forma de trapecio muy delgadito y que van ligeramente abiertos. Trata de hacer con mano alzada las líneas de inicio a fin. No hagas esto, por favor. Trata de no hacer esto, de ir haciendo esto, ¿sí? Porque te puede salir la línea peluda. De preferencia haz esto, ¿sí? De línea a fin, del punto A al punto B. ¿De acuerdo? Un solo trazo. ¿Sí? Colocamos ambos lados, izquierdo, derecho, paralelos, pero al terminar es una forma de trapecio. Trapecio largo a la izquierda, trapecio largo a la derecha. Ligeramente se pasa en la línea, es un espacio fuera del área de la cabeza. Y bajamos. Y de igual manera, eso es muy repetitivo. Las texturas dentro dejando brillos, espacios vacíos para generar brillos, silueteando y sombreando un poco para las sombras. Espacios vacíos y rellenamos ligeramente para las sombras. Elvis, cuando hayan terminado hasta este punto, por favor. Ya tenía mucho que no dibujaba un Transformer, muchachos. Ah, quedó bien padre. Elvis, cuando termines este punto. Perfecto, Ruth, Paola, gracias. Abril, muy bien. Ahora, me alejo un poquito y vamos a continuar con la zona del pecho. Primero toda esa zona del pecho, olvidémonos de lo demás. Con esto va a ser más que suficiente para entretenernos un ratote. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Esa zona de aquí que acabo de enmarcar. Pero antes necesito nuevamente saber si contando la cabeza, cuántas cabezas hacia abajo, dónde va a quedar. Miren, a una cabeza abajo, y aquí va a estar bien padre esta medida, ¿sí? Tomando la cabeza y duplicándola hacia abajo, fíjate dónde queda la segunda cabeza. Aquí lo voy a señalar. La segunda cabeza va a quedar aquí. Ahí está delineado. Entonces, en todo este espacio de la segunda cabeza es donde vamos a colocar esa parte del pectoral, que lo representan los parabrisas del tráiler en el que está representado Optimus. Entonces, ¿cuál va a ser el ancho? Aquí para lo que preguntaba Katia, por ejemplo, ya que tenemos la cabeza definida, ¿cuál va a ser el ancho? Si tomamos en cuenta esta zona de la cabeza, digamos que de lateral a lateral, esta parte inicial, no desde la punta, no, nada más de aquí, podemos perfectamente contar, miren, una cabeza de ancho a la izquierda, perdón, a la derecha, y una cabeza de ancho a la izquierda. ¿Ya viste? Una cabeza a la izquierda y una cabeza a la derecha de ancho. Y de alto, ya dijimos que vamos a llegar hasta esta zona del pectoral. ¿Sí?
Fíjate dónde queda. Entonces, contamos de aquí, de los laterales, anchura en esta parte. Hacia la derecha, hacia la izquierda, contamos una cabeza. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Bajamos con líneas guía verticales para que nos digan dónde va a quedar el ancho del pectoral, o más bien de toda la espalda alta, ¿no? Dentro de ese espacio debe quedar. Muy bien. Elvis, cuando hayan medido esto, por favor, porque tengo que esperar a que lo midan muy bien y poder comenzar de manera más libre con los trazos. Muy bien, gracias. Perfecto, iniciamos. Observa, por favor, que en la zona del pectoral hay una división de la mitad. La estoy marcando aquí con mi puntero, por favor. Todos observen esto. Ligeramente inclinado, saliendo de la mejilla izquierda. Por lo tanto, en esa zona de la mejilla puedo colocar una línea guía ligeramente vertical para poder dividir izquierdo y derecho en las ventanas o en los parabrisas. Tiene una ligera inclinación y aquí también observa muy bien lo siguiente, porque eso te va a ayudar bastantísimo para estructurar toda la zona cúbica del personaje. Observa, ya dividí una cabeza, dos cabezas, ya vi hasta dónde llegan. La tercera cabeza llega más o menos como por aquí, ¿sí? Aquí voy a dejar mi medida. Ahora, si utilizamos la segunda cabeza y la tercera cabeza para dibujar toda la parte del pecho, vamos a comprender que aquí, por ejemplo, si bajamos esta línea del pecho hacia el abdomen, tiene más o menos esta inclinación. Ese sería el centro del cuerpo, el centro del pecho, ¿sí? Y esta línea de aquí la voy a formar, observa muy bien. Quiero que pongan muchísima atención en esta caja que vamos a desarrollar. Es una caja totalmente estructurada de manera muy simple. Esa es la cara del frente. Tiene una perspectiva en contrapicada, es decir, como si la caja la estuviéramos viendo de abajo hacia arriba. Ese es el frente de la caja, ¿sí? Ese todo es el frente. Todo es el frente. Y luego la base llega hasta acá. Esa sería la base. No llega hasta los bordes. Aquí no llega hasta los bordes, ¿eh? Llega antes. Esa sería la base. Y toca la línea o la cabeza número 3. ¿Sí? Esa es la base. Lateral derecho, toca el borde. Esta caja es lo que tenemos que ubicar. Si fuera transparente y lo viéramos por el fondo o la parte trasera o la parte interna más bien, lo voy a marcar con líneas punteaditas, tendría esta posición. ¿Sí? Sería esto de aquí. ¿Sí se ven? Esa posición en la parte de atrás, pero esto no me sirve. Así que dibujamos únicamente tres caras de esta cajita. ¿De acuerdo? Lo voy a marcar con rojito para que lo vean. Esto de aquí sería el fondo de la caja. ¿Sí? Elvis, cuando hayan terminado esta cajita, porque es lo más importante de la estructura. Voy a borrar esos espacios para que sea más limpio. Limpien, por favor, su boceto. Limpia tu boceto. Deja solamente la cajita bien
Incluso estas las simplifico un poquitito para que no se noten demasiado. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No, ¿verdad? ¿Está claro? Va claro hasta este punto. Ahora, ya que tenemos esto, fácilmente podemos empezar a definir toda la zona de arriba entre el cuello y el pectoral. Primero esta basecita que va por el frente arriba. Tienen que poner muchísima atención. Muchísima atención para seguir las líneas y que no se nos vayan a perder. Esa linecita de aquí, a manera de sketch. Primero lo que está delante. ¿Sí? Primero lo que está delante. Primero lo que está delante y después vamos a dibujar el volumen. El volumen de esta es como es que la parte superior del frente del tráiler, ¿verdad? Lo que está arribita del parabrisas. No sé cómo se llama, honestamente. Solamente veo que es la parte superior del parabrisas. Esto de aquí, repito, tenemos que ir dándole acabados, delineado y que no se nos vaya a perder. Por lo tanto, esta línea doble que acabamos de colocar, sombreamos. Sombreamos, por favor. Con muchísimo cuidado y dándole volumen. Dándole volumen. ¿Voy bien o voy muy rápido o voy muy lento? ¿O voy bien? ¿Sigo en el mismo ritmo? Perfecto, gracias Gaby. Ahora, para darle terminación a esta zona y que ya quede completa desde la clavícula, lo que pudiera representar la clavícula, aquí se mete dentro de la barbilla esta partecita. Y si estorba, por favor, con tu borrador limpia el boceto. Lo voy a repetir muchísimas veces esto, porque si dejas las líneas muy amontonadas, se te va a revolver el dibujo. Así que limpia constantemente. Como mencionaba al inicio, ten ahí tu borrador a la mano. Y luego los laterales. Déjenme borro aquí esta partecita de las indicaciones que hice para que no estorben en mi dibujo. Lado izquierdo. Primero le doy este lateral con un pequeño trapecio y una ligera sombra de una vez para que no se me confundan. Y lo mando hacia el hombro. Aquí hay brillos, mapeo y sombreo. Ahí hay unos cuadritos azules que no coloqué. Esos trapecios azulitos que están aquí. Son los foquitos, ¿no? Son creo que unos foquitos. O decoración tuneada del tráiler. Aquí esos, bueno, son trapecios chiquitos. Sí, completamos. Recuerden que tenemos que ir completando porque si nos pasamos y luego nos queremos volver a regresar, ya se nos pierde todo y queremos ir completando todos lados. Si no, mejor de preferencia dibujamos un espacio, ya lo dejemos terminado y vámonos con la otra. Aquí limpio mi boceto y dibujo la zona, digamos, entre el cuello y el hombro.
esta partecita de aquí. Le damos una ligera caída aquí a la derecha abajo, pero una ligera, no la completamos porque ahorita vamos a dibujar ese lateral. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con los parabrisas, que aquí ya está bien fácil completarlos porque solamente son dentro del espacio de la caja, uniendo los bordes. Bueno, casi uniendo los bordes. Eso de aquí. Unimos estos bordes. Dejen espacio al frente, en medio, perdón. La separación en la estructura. Izquierdo y derecho. No sé cuántos de ustedes también estuvieron en la clase de dibujo automotriz. Que batallamos un montón. Sí, batallamos mucho porque es muy parecido a esto. Es un dibujo tan ordenado, aunque lo hiciéramos a manera de sketch, es un dibujo muy ordenadito, bastante ordenadito, que si nos perdemos, difícilmente volvemos a recuperar el trazo. Así que hay que poner muchísima atención. Aquí le doy la vuelta, le doy la vueltecita porque el vidrio, sí, el vidrio del parabrisas termina aquí en el lateral. Y no llega hasta arriba, aquí corta también. Recuerda también que no tiene que ser exacto, así que la práctica de los trazos limpios es la más importante en esta clase. La proporción exacta y todo lo demás pasa a segundo término, no deja de ser importante, pero no nos enfocamos en la medición correcta o en la medición exacta, solamente en lo básico, que como lo hicimos al inicio, de medir todas las cabezas para que conforme vayamos avanzando, pues no nos vayan a quedar cortadas las extremidades, ¿no? Aquí en el lateral también hay un brillito un espacio de vidrio y con líneas de textura metálica o del armazón de lo mecánico que mencionábamos. Y luego ya viene la otra ventanita. La otra ventanita. Líneas dobles para darle profundidad y un poquito de volumen. Hasta ahí creo que ya completé esa zona del vidrio. Y para que se vea completo ya esta zona, porque recuerden, no me voy a regresar a retocar, no me interesa o regresarme porque me voy a perder. Entonces, ubico primero esta zona donde van colocadas o van montadas los limpiaparabrisas. Ese trapecio muy alargado que tiene una posición en un ligero arco y que tiene también una línea doble hacia abajo para darle grosor. Con esto le damos grosor y sombreamos. Hay muchos bordes de relieve. Y quiero que entiendan todos esos conceptos para cuando se les toque a ustedes hacer un dibujo con el mismo concepto, ya sepan cómo ubicarlo. Dijimos, hay muchos espacios de relieve. Voy a hacer algunas anotaciones. Háganlas por favor ustedes también, van a ser importantes. Características del Transformer son figuras ordenadas. Mucha perspectiva. Es decir, la forma en que vemos las cosas en diferentes ángulos. Como esta caja en el pecho. La definición de líneas para luz y sombra. La textura metálica.
Y creo que hasta ahorita hemos visto esas partes. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esta zona donde van montados los parabrisas, hacemos una repetición. Primero el de la izquierda, con un pequeño cilindrito. Incluso la línea con el borrador la puedo borrar para limpiar el espacio donde va a quedar el parabrisas limpio y dibujo. Repito, tengan su borrador ahí a la mano porque es muy útil en ese tipo de dibujos para limpiar espacios. Termino el parabrisas, sombreo, marco bien las líneas y repito a la derecha. A diferencia de otros dibujos, muchachos, que los que han estado en anteriores clases lo han de recordar. En muchos dibujos, excepciones como esta, siempre les digo en otros ejemplos de que haz primero el boceto y después nos regresamos a delinear. ¿Sí? A muchos les ha tocado ese tipo de clases, que es una manera de hacerlo. Cuando el dibujo tienes que hacer primero la estructura para poder delinear. En este caso no. En este caso, de preferencia, primero realice el boceto. Todo es sketch, ¿eh? Todo ese es el sketch. Hacemos ligeros acabados, pero sigue siendo un sketch. Entonces, primero hacemos la estructura e inmediatamente completamos para que no se nos vaya a perder. Podemos hacer una estructura inicial primerito, pero súper sencilla, que ese lo vamos a hacer en el segundo ejemplo. Pero quiero mostrar dos formas en cómo podemos hacerlo. Y ya para terminar aquí los vidrios, hay unos mapeos muy leves de sombra con unos rellenos bastante claritos para poder generar una textura de vidrio. Alto contraste, me faltó. Alto contraste es la luz muy blanca y la sombra negra. Ese es el alto contraste. No hay que grisecito, no, no, no. Alto contraste, márcalo bien, que la luz quede vacía y que la sombra quede totalmente negra. Ese es el alto contraste aplicado en ese tipo de dibujos de mecánicos. Dibujos mecánicos o dibujos con textura metálica. Esas zonas de grises las vamos modulando y las líneas de sombra muy marcada le clavamos fuerte lápiz. Pero repito, sigue siendo un sketch. Los dibujantes de cómics, por ejemplo, hacen esto aunque le claven muy fuerte. Para ellos sigue siendo un sketch. Después escanean, lo mandan con un entintador y el entintador lo imprime en tinta azul para poder delinearlo con tinta negra, tinta china negra. Y el dibujo que hizo el dibujante, valga la redundancia, sigue siendo el sketch. ¿Sí? Aunque lo haya definido muy fuerte, no se va a quedar en lápiz. Me faltó sombrear aquí esta parte donde se sostienen los parabrisas, los limpiaparabrisas. Y tiene dos tipos de sombra, una en alto contraste, muy negra, y la otra con un poco de grises. Arriba también me faltó sombrear esto. No se debe quedar en blanco, sino va a aparecer un efecto de luz muy intenso, y no es luz intensa aquí. Modulamos con grises. Aquí en el lateral derecho, mucha sombra. Elvis, cuando termines este punto, por favor. Muy bien. Gracias, Alejandra. Entonces vamos a buen ritmo, ¿verdad? Vamos a buen ritmo. Con muchísima, muchísima atención. Eso me gusta.
Muy bien, gracias Ale, Abril, Bruno, Gaby. Ahora, para continuar en el abdomen, vamos a dibujar primero lo que está al centro, al frente. Sí, lo primero que está al centro y al frente. Y esto, si observamos, aquí estoy señalando la tercera cabeza. ¿Sí? Dijimos que la primera es aquí arribita, la segunda llega al borde de los parabrisas y la tercera llega en esta zona. ¿Sí? Por lo tanto, el abdomen, esto que se nota como abdomen, que es una parrillita, sobrepasa la tercera cabecita, entonces va a quedar más abajito de esta línea de la tercera cabeza, ¿de acuerdo? Más abajito. Por lo tanto, esa línea que marcamos al centro es un poquito más vertical. Déjame la acomodo un poquito mejor. Un poquito más vertical y va a sobrepasar esta línea. ¿Sí? Va a sobrepasar esa línea. Primero dibujamos esta parte. En la tarde no dibujamos Iron Man. Iron Man está muchísimo más sencillo que los Transformers. Hoy es clase de Transformers. Y aquí dibujamos la parrillita, muchachos. Primero con un trapecio simétrico, por favor. Lo mismo a la izquierda, lo mismo a la derecha. Esa es la parte interna. Y luego le damos bordes. A la izquierda, línea doble. Y a la derecha, línea doble. Aquí un acabadito que se atraviesa otra figura por encima, pero nos preocupamos primero por esto. Primero por esto. Me acerco a esa parte de la parrilla, repito, esa es la cabeza número 3, hasta aquí llega y sobrepasa la cabecita número 3. Limpio mi boceto, esta línea de aquí de la cajita. Limpio mi boceto y la medida también de la tercera cabeza, la limpio también. ¿Sí? No quiero que me estorben en mi definición de la estructura, en los detalles. Limpien su boceto. Esta del centro todavía no la quitamos porque nos va a servir. Todavía no la quitamos. Ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Podemos marcar, antes de dibujarlas, podemos señalar así como dividimos al inicio las 10 partes. 2, 3, 4, 5. Ponemos los 5 puntitos o 5 rayitas que nos van a ayudar a dibujar esas 5 líneas. Si observamos en un efecto 3D o en la posición a 3/4 en la que está el cuerpo de Optimus, se alcanza a ver un bracito a la izquierda y a la derecha se oculta. Líneas dobles. Olvídate de la exactitud, no. Olvídate de la exactitud, solamente enfócate en las formas. Lo repetimos 5 veces. Repetimos. Dibujos bien acomodaditos, por favor. Bien acomodaditos. ¿Es repetitivo? Sí, sí es repetitivo. ¿Es tardado? Sí, va a ser muy tardado. De mucho detalle también va a ser de muchísimo detalle. Y sobre todo, muchachos, y lo que siempre trato de ejemplificar en los ejercicios del dibujo durante las clases es la disciplina al dibujar. ¿Sí? Yo creo que para mí es lo más importante. Si de verdad quieres aprender a dibujar, tienes que tener muchísima disciplina. Y con este tipo de dibujos lo consigues si tienes la buena, digamos, tu manera de practicar no se interpone con la disciplina, vas a estar del otro lado y lo vas a entender muy bien. No hay que desesperarnos, hay que seguir los pasos simplemente, tampoco hay que apresurarnos ni desesperarnos.
observar, detente a observar, vas bien, vas mal, corrige, regrésate un poquito, pero no demasiado porque luego se nos pierden. Y colocamos algunas texturitas. Vamos a hacerlo más sencillo porque tiene demasiadas, entonces no llevan un orden muy preciso. No llevan un orden muy preciso. Lo único que sí tiene en similitud es el tamañito. El tamaño de los círculos. Trata de que no sean unos más grandes y otros más chiquitos. No, la mayoría del mismo tamaño. Aquí en la parrillita. Tienen muchísimos, así que hazlos más sencillos. Una representación muy simple. Cuando lo haces a mano te topas con esto, ¿no? De que tiene demasiado detalle y te tardas muchísimo. En digital es diferente. En digital puedes hacer un circulito y lo repites con copias y pegas, y puedes resultar más fácil. Y aquí en nuestro sketch, como se trata de un sketch, simplificamos. Borramos nuestro boceto, por favor, lo que nos está estorbando para poder darle detalles. Y mira, me gustó cómo quedó con el boceto borrado, porque genera como que brillo, ¿no? Intentamos rellenar un poquito, aunque nos tardemos tantito, pero trata de darle estos huequitos. Tratamos de rellenar esos huequitos para que ya quede listo. Y ahora sí nos pasamos a otro elemento. Y también nuevamente para que lo entiendan de otra manera, en un proceso de dibujo de ese estilo, como son cómics, personajes desarrollados, llevan un proceso. Primero es el dibujo. El dibujante es el que primero participa. Después, como lo comenté hace un momento, lo escanean y se lo mandan al entintador que le pone todo el delineado negro. Y el tercer participante es el ilustrador, el colorista, perdón, el colorista, que es el que ya le pone todo el efecto y los acabados en digital. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Elvis. Está bien padre, ¿a poco no? Y repito, es muy tardado. Es muy tardado porque tiene muchísimo detalle. Tienes que ser muy paciente, tranquilo, despacio, poco a poco. En algún momento lo tienes que terminar. Muy bien, muchas gracias. Ahora, vamos a intentar saltarnos este espacio, se los voy a dejar a ustedes, pero lo vamos a estructurar, por favor. Antes de dibujarlo, primero lo estructuramos. ¿Cómo? Hacemos nuevamente una cajita. Observa. La línea que ya tenemos en la parte de atrás la dejamos porque me va a servir. Y hacemos otra cajita. Esta la voy a marcar con rojo. Esta cajita va, primero dibujo el lateral izquierdo. Y va a ser esta cajita, miren. Ese es el frente. Esa es la parte frontal del abdomen. ¿Sí? Todavía. Y hacia atrás, aquí nos marca precisamente el lateral. Aquí nos marca el lateral a la derecha. Y termina en un efecto más angosto aquí en la cintura. ¿Sí? Aquí en la cinturita termina un efecto más angosto y termina nuevamente con la base. Con línea curva. ¿Sí? Y si estuviera transparente hacia atrás, quedaría por acá atrás la línea por dentro. ¿Sí? Háganlo, por favor. Esa sería la estructura. Eso te lo voy a dejar a ti. ¿Va? Eso lo dejo a ustedes, muchachos. Ahora, ahí es un poquito más claro. Ya lo complicado ya lo terminamos.
Ahora, vámonos a dibujar, por favor, el brazo que está a la derecha. Vamos a dibujar el brazo que está a la derecha. Y primero tenemos que medir el ancho para saber hasta dónde llega. Nuevamente voy a medir el ancho de la cabeza. Observa aquí, por favor. Ancho de la cabeza, donde mencionábamos al inicio. ¿Sí? Ahí donde lo tengo marcado en mi dibujito. Hacia la derecha contamos una cabeza y dijimos que estaba allá justo donde terminaba la cajita, ¿verdad? La cajita del pecho. Si contamos, y ahí inicia el brazo, ¿sí? Invade tantitito, pero ahí inicia el brazo. Contamos otra cabeza a la derecha. Fíjate dónde llega. Esta parte sería el frente o la parte donde está el escudo de Transformers. En la segunda cabeza, ¿sí? Repito, aquí hay una cabeza de distancia. Y si marco otra, aquí está la segunda cabeza de distancia. Y si marco otra más, observa, ¿dónde queda la tercera cabeza? ¿Sí? Esto contando uno que ya la tenemos, dos cabezas. En la segunda es donde más dibujo hay. Y en la tercera cabeza está justo en donde termina esta parte. Entonces, volvemos a contar, por favor, las cabezas que nos faltan a la derecha. Aquí ya tenemos una cabeza, dijimos. Aquí ya hay una cabeza. 2 y 3. Vamos a tratar de bajar. Si tienes regla, si no tienes regla, bajamos de todas maneras la línea vertical. Vertical, bajamos la línea punteadita y la voy a hacer para que no se me vaya a perder con el resto del dibujo. ¿Hasta dónde? Lo suficiente para que pueda enfocarse todo el bracito ahí. Y bajamos la segunda cabecita también. Vertical, vertical, vertical. Ahí. Ya tenemos 3 cabezas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde va a llegar el puño? Observa, ya tenemos la división de las 10 cabezas, esas me van a ayudar. Tomo la medida de la cabeza de altura y cuento de nuevamente. Aquí era una cabeza, 2 cabezas, hasta donde ya dibujamos ahorita en el abdomen. 2 cabezas, fíjate, en la segunda cabeza llega esta parte de la articulación, ¿correcto? A la segunda cabeza llega la zona de la articulación, entonces puedo ubicar una coordenada en la segunda y la tercera cabeza. Aquí. En la segunda y la tercera cabeza. Aquí es donde llega articulación. ¿De acuerdo? En esa zona. Cuento otra cabeza hacia abajo. Llevo 3. Esta va a ser la cuarta. Y cuento una más. Y fíjate dónde llega. La quinta cabeza, que era 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la quinta cabeza. Esa línea la voy a dejar ahí. Y los deditos sobrepasan, ¿ya te fijaste? Sobrepasan un poquito. ¿Dudas con esto? ¿No se perdieron con esto, muchachos? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Esa va a ser nuestras coordenadas sencillas para poder ubicar. Primero vamos a hacer la estructura. Y aquí quiero mostrar ahora el ejemplo. No nos vamos a pasar de la hora, no se preocupen. Hasta donde alcancemos a hacer, vamos a practicar. Ahora aquí vamos a completar la estructura de todo el brazo. Todo bien, ¿verdad? No me dijeron sí o no. Con un colorcito azul voy a marcar la estructura para que no se me pierdan en la explicación. Perfecto, gracias Gaby. Ahora, ya vimos hasta dónde llegan, dónde van a estar colocados, entonces vamos a ir dibujando. Repito, en esa zona es donde va a estar la articulación. Por lo tanto, si observamos una figura básica inicial, son 2 cubos. Bueno, son de hecho 1, 2, 3, 4 cubos.
Fíjate muy bien, y esto va a estar padrísimo porque te va a ayudar a estructurar. Ejemplo, en la zona del hombro, ya vimos que sobrepasa y toca más o menos la altura de los ojos, ¿no? Acá en la altura de la carita. Entonces, aquí formamos un cubo, lo voy a dibujar en azul, pegadito, pegadito al pecho. Aquí hay un cubito. Parte frontal. Luego la base hacia abajo. El lateral del cubo. Y hasta ahí me detengo. ¿Correcto? Me detengo ahí. Háganlo, por favor. Si estuviera transparente, esa sería la terminación por detrás. ¿Correcto? Ahora, cubo en la articulación. Ignora que va seguido, ¿no? Tú ignora eso, nada más hazlo pegadito. Independientemente, formamos otro cubito aquí, más pequeño. Esta es la zona de la articulación. Perdón, es un poquito más alto. Aquí va todo el cubito de la articulación. Un cubo más pequeño. Y ahí está. Limpio mi boceto para que se vea este cubito por delante. Limpien también su boceto, por favor, que no se nos pierdan. De todas maneras, ahí todavía se ven las líneas continuas. ¿Sí? Hay dos cubitos. Dos cubitos. Hago un tercer cubito. Separado, independiente. Hasta antes. Perdón, después de la línea de la cuarta cabeza. Frente. Y base. Y lateral derecho. ¿Sí? Una caja vertical. Si estuviera transparente sería esto. Esto, muchachos, es lo que les comentaba. Es la segunda manera de hacer un dibujo de este estilo. Primero la estructura y después en la definición. La primera, como comenzamos la cabeza y el pecho, era seguido, continuo. Terminas el boceto, inmediatamente defines. Terminas el boceto y defines. Y aquí en ese es la segunda manera. Primero estructura y después define. En la manita, por favor, un tercer cubito, más o menos igual que el de la articulación, en el codo. Dibujamos el frente de la izquierda, base y lateral derecho. Y ese va a ser la manita, el puño cerrado. Limpio mi boceto, por favor. Limpio mi boceto para que no se me vayan a perder las líneas y no nos vayamos a confundir porque tiene bastante estructura. Limpien las líneas, por favor, del boceto que van los cubitos por detrás para que se quede, el que va por delante que se quede entero. Y el que va por detrás que se quede incompleto. 4 cajitas. 4 cajitas, muchachos. Elvis, cuando termines este punto, por favor. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Juan Carlos. Hoy vamos muy bien. Excelente. Ahora, hay un cilindro
que voy a agregar para que tenga un poquito más de detalle, voy a ir completando. Hay un cilindro en el lateral, que es el mofle, ¿no? Creo que es el mofle que está en los hombros, en los hombros, sí. Dibujamos el cilindro que está aquí a un ladito. Ay, perdón, es más abajo. Desde aquí. La base, arriba y abajo. Completamos el cilindro. No te preocupes por la exactitud. Limpiamos el boceto. Solamente dibuja el cilindro. Limpiamos el boceto. Y otro cilindrito hacia arriba que termina en una diagonal. Limpiamos el boceto. ¿De acuerdo? Voy a empezar por ahí. Ya tenemos estructura, ya tenemos todo el brazo entero. Ven qué bonito se ve. Ahora vámonos hasta ese cilindro. Aquí todo el hombro. Primero voy a completar todo este hombro. Observamos a detalle la estructura del hombro. Y vamos a intentar completar. Primero voy a dibujar ese cilindro. Primero voy a definir esto. Vamos delineando. Vamos sombreando. Recuerden, con alto contraste. Marcando luz y sombra. Defino a los laterales. Te fijas aquí como ya le di un zoom más acercado. Se notan las líneas del delineado así, incluso hasta medio cortaditas, ¿no? Solamente para la definición. Ahora me faltó este codito que va hacia el hombro. Y vamos dibujando. Esto ya se nos facilita muchísimo porque al momento de tener la textura, perdón, la estructura, ya es más sencillo colocar los elementos. Limpio mi boceto para dibujar los cuadritos. Primero dibujo esto, miren. O bueno, las líneas. Primero coloco líneas. ¿Cuántas? Las que quepan, ¿no? No es exacto que quieras colocar todas las que se observan. Y en diferente orden. Es lo padre de eso también. En diferente orden, pero bien colocaditos. Dibujamos como ventanitas. Trata de rellenarlas también. Recuerda que todavía es parte del sketch. Esto te sirve bastante para quienes están, por ejemplo, en arquitectura. Uf, les va a ayudar muchísimo. En la construcción de diseño más medido, para los de dibujo industrial, diseño gráfico. En general, es una muy buena práctica para generar volumen, perspectiva con trazos bien simples. Luego me voy hacia el hombro. Y aquí está, nada más hay que darle estructura en las esquinas. Hay que definir las esquinas. Algunas redondeadas, algunas que lleva un corte a 45. Y en la parte de abajo están un montón de líneas que se mezclan un poquito para dar textura metálica, pero no son más que texturas de luz, sombra, para definir la textura metálica. Se unen un montón de texturitas. Esto ya está muchísimo más sencillo. Allá en la parte de arriba voy a eliminar la palabra contraste porque me va a estorbar aquí.
Bueno, ya sabían que era alto contraste. Esto de aquí. Toda la zona de rojo la puedo sombrear bien ligerito, que no se quede en blanco. Lo que se quede en blanco son esas partes de brillo. Identifica, por favor, y dale textura. Aquí ya vamos a ir dándole los acabados. Mapea los brillos. Mapéalos. Simplifícalos. No tiene que ser exacto. Ya la tarea del entintador y el colorista es destacar esas partes, pero el dibujante solamente da la idea bien definida, claro, pero solamente es la idea de toda la estructura en el personaje. Y aquí rápidamente, nada más para no dejarlo vacío, porque se me hace una falta de respeto no dibujar ese simbolito. No lo quisiera dibujar por practicidad, pero híjole, si no, me regaña Don Optimus. En sketch. Tampoco te dediques tanto a este detalle. Dibújale una carita feliz si quieres. Así, no, a un ladito. Imagínate que llegó una niña y le pegó un sticker aquí. Imagínate que llegó una niña y le pegó. Un sticker de una carita feliz. Ahí está. Elvis, cuando termine en el hombro, por favor. Elvis. Perfecto, gracias. Vámonos con la articulación. Ay, aquí me faltó en la articulación, muchachos, miren. Vamos a hacer esto. Antes de que definamos la zona de la articulación, aquí hay una rueda. Aquí hay una rueda y eso es bien importante también, hacer el dibujo mecánico. En el dibujo mecánico hay una ruedita aquí que lo voy a marcar con rosa para que lo logren diferenciar. Es una monedita, es una rueda a manera de forma de lata, ¿sí? Como una formita de lata. Hace el boceto así bien ligerito, bien ligerito. Una latita, ¿ya la vieron? Una latita. Y eso es lo primero que vamos a dibujar antes de la articulación. Esta latita. Solamente la parte del frente, la que va hacia afuera. Dibujen la latita, por favor. Todo eso está bien padre, va en pura sombra. Pero aquí en el perfil lleva los escaloncitos de la rueda.
Y eso es bien importante dibujarlo porque es la lógica de la articulación. En el dibujo mecánico, pues hay muchas engranes, ruedas para poder saber o tener la lógica del movimiento, ¿no? En el personaje. Y después de la rueda ya completas la articulación y la articulación te vas a dar cuenta que lo más importante era esa rueda. Ya lo demás ya va a estar bien sencillo. Nada más vas forrando tu cubo. Solamente vas forrando tu cubo. No tienes que pensar más allá de lo que ya estructuraste. Forramos el cubo, le damos la perspectiva, líneas de contraste. Y las sombras en caso de que necesite diferenciarse entre luz y sombra. Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Está fácil? ¿Está entretenido? ¿Cómo lo ven? Híjole, qué bonito está quedando, muchachos. Qué bonito está quedando. Difícil, pero muy interesante. Bueno, aquí la pregunta. ¿Están entendiendo el concepto del dibujo construido por cajas, la textura mecánica? Sí, Sí. sí se entiende, ¿verdad? La perspectiva es lo más interesante en este tema, en esta práctica. Es bien padre el conocimiento de esta técnica del dibujo mecánico. Suele ser de lo más complicado, pero no porque sea complicado. Si entiendes la parte de la estructura con cubos, con cajas, ya después va a estar bien sencillo. Lo difícil o lo entretenido es el tiempo de los detalles. Fíjense, para esta parte del antebrazo, lo primero que voy a hacer, no voy a comenzar de izquierda a derecha, lo primero que voy a hacer es dibujar esta zona como una plaquita que tiene en el lateral derecho. Y sobre la estructura, dibujo el borde. Es lo primero que tengo que dibujar. Esto porque está por enfrente. Limpia tu boceto. Si se atraviesan líneas, limpia el boceto. Y el conector del brazo. ¿Cuál conector del brazo, Matías? Es el engrane, esa ruedita ya fue la que pusimos. Dibujamos la plaquita, esa sobrepasa el espacio hacia la derecha. Aquí primero estructuramos esta zona. Y antes de hacer la definición, limpia esta parte. Te va a ayudar a limpiar. Cuando limpies, perdón, te va a ayudar a definir todo lo demás, porque si no limpias, se te van a revolver las líneas. Hay que ser muy ordenado en esta parte. Y aquí hay una media o una especie de arco dentro de esta estructura, a manera de cilindro, a lo que está entre el brazo. ¿Eso te refieres, Matías? ¿Esto de aquí? Esto fue lo que me faltó. Dibujamos como si fuera una manguerita. Cilindro, óvalo va al inicio y al fin para generar este cilindro. Esta manguerita. Ligeramente delineada. Hay mucho brillo aquí. Podemos sombrear.
Primero comenzamos con eso. Y aquí fácilmente le damos el acabado en la parte que muy apenas se alcanza a ver detrás de esta figurita. Y ya lo demás vamos jugando nuevamente con luz, sombra, delineados. Entre más simple, mejor. Y toda la zona roja de preferencia hay que sombrearla. Muy leve, pero no hay que dejarla vacía porque luego se ve como luz y se va a ver incompleto respecto a todo lo demás. Aquí tienes que seguir las líneas de la inclinación en las caras de las cajas. Esto lo genero vertical, vertical y me va a dar una textura más coherente. Adaptándola a las caras o a los lados de las cajas. Y ya esa zona de la orillita, esa se queda blanca, es donde lleva más cantidad de luz. Entonces esta parte se queda en blanco. Y entonces esto ya me permite dibujar el resto del bracito, del antebrazo. Voy a dibujar primero esta parte en la base del antebrazo. Hay texturas más imperfectas. Hay cuidado aquí que me faltó un poquito de espacio. Hay líneas más imperfectas, mucho achurado, texturitas, pero sobre todo sombreo para que se vea que es la base de ese antebrazo. Y hacia arriba con muchísimo cuidado y líneas muy limpias, damos el detalle en el resto del área. Ya por último defino este lateral derecho. Sigo las líneas. Aquí hay una sombra, es como una cajita o un hueco. Y un montón de... De hecho, no se nos han atravesado todavía los cables. Qué bueno, porque los cables son otro show. Y listo, limpio mi boceto un poco. Todas las áreas que no me vayan a servir para la definición, las limpio. Y ya por último, sombreo esas partes para que quede listo y terminar con la mano. Si de repente te pasas de la sombra con tu borrador también, dale brillos. Y descubre un poquito la zona y regrésate con el borrador. Por ejemplo, aquí se me pasó a limpiar esta parte del boceto con el borrador limpio. Y ya genera un brillo ahí. Con el borrador te va a ayudar bastante para generar muchos brillos y dar el efecto más natural. Definimos también las zonas de brillos, mapeando, dejando los espacios sin rellenar. Y listo. Elvis, cuando termines a ese punto, por favor. Hoy, eso me salió bien ancho, pero se ve bien. Voy a reducir tantito aquí, para que no se vea demasiado.
Excelente. Terminamos con la mano, muchachos. Lo primero que hay que dibujar, aquí voy a ajustar mi cajita porque ya se me desfasó un poco. Entonces ajusto, voy a ajustar esta parte. La cajita la voy a colocar desde un poquito más atrás y es lo primero que vamos a dibujar. Esta parte en el exterior de la mano. Al exterior de la mano, esta primero. En la zona de protección, en el lado externo, es lo primero que dibujo porque está por encima. Aquí muy similar a lo que hicimos al inicio en la cabeza. Voy definiendo, dejando los espacios en blanco para los brillos. Delineo bien ordenadito, por favor, lo más ordenadito que se pueda. Sombreamos para que todo eso se vea más intenso a diferencia de el frente, o vaya, que tenga una separación entre esta parte de la armadura y los dedos. Y aquí los dedos están sencillos, pero también los formamos con una cajita. Bueno, más el dedo pulgar. Miren, aquí el dedo pulgar se forma muy similar a lo que hicimos esa parte externa de la palma de la mano. Es una cajita aquí el dedo pulgar. Este cilindro es como una barrita de oro. ¿Ya lo vieron? Como una barrita de oro. ¿Sí? Esta barrita de oro representa el dedo pulgar y tiene un montón de detalles metálicos, brillos y sombras que sencillamente vamos rellenando, delineando. Y lo mismo, repito, es exactamente lo mismo en toda la estructura. Es muy repetitivo. Mucha paciencia. Completo esta zona de la base del antebrazo. Y ya para terminar, completo con trapecios. El lateral del dedo índice con trapecios. Relleno y sombreo. Aquí tiene bastante sombra. El delineado muy fuerte. Ah, está padrísimo este personaje. Ya el resto de los dedos, honestamente, solamente se adaptan a la división en el guante y listo. Limpio mi boceto. Ajusto un poquito. Marco con alto contraste. Elvis, cuando termines este punto, por favor. Elvis, cuando termines ese punto. Híjole, está bien padre. Un favor, tómenle foto de pantalla porque hasta ahí vamos a dejar a Optimus. Y el resto, espero que lo intenten terminar. En el brazo, si te fijas en el brazo y en las piernas son muy similares la estructura. Es bien similar. Ya te queda el resto del espacio. ¿No que no lo quieren terminar o qué?
Bueno, ¿qué prefieren? ¿Avanzamos los 15 minutos que nos restan con Optimus o dibujamos un cachito de Bumblebee? Seguimos con Optimus Prime. ¿Prefieren seguir con Optimus? Sí. Sí, bueno, básicamente es el mismo. Quería poner dos ejemplos, pero es el mismo, la misma estructura. En el de Bumblebee era este de aquí. Ah, no es cierto, este no. Este. Con Bumblebee únicamente íbamos a ver la estructura como hicimos en el brazo. Entonces, dice, prefiero hacer una pierna de Optimus. Bumblebee. Optimus. Bueno, vámonos con Bumblebee. Es que quiero hacer la estructura de Bumblebee dice, para poder saber cómo hacer la otra. Bueno, yo creo que entonces hacemos la estructura sencilla de Optimus primero y luego nos vamos con la estructura de Bumblebee. Al cabo ya la estructura de la pierna está sencillísima. Vamos a hacer la estructura de la pierna para que puedan hacer el par. Primero. Me van siguiendo. Aquí en la zona de la pierna, o más bien de el coxis, observa. Aquí en la zona del coxis, primero, lo voy a hacer con rosa para que se identifique, diferencie más bien. Aquí hay una cajita. Tenemos que hacer esto primero para poder hacer la pierna. Lo dibujamos muy atinado en la forma. Es como el escudo de Superman. Pero hacemos una cajita. Hacia atrás mandamos el volumen. Un calzoncillo en 3D. ¿Sí? Un calzoncillo en 3D. Ahí está. Incluso podemos adelantar con este de aquí. Todo es en 3D. El efecto con volumen. Y para la pierna, vamos a hacer la izquierda porque tiene más perspectiva. La derecha está más sencilla. Vamos a hacer la pierna de la izquierda. Ahora, ahí marqué, creo que es la quinta cabeza. Si bajo una cabeza más, aquí en la sexta. Esto me sirve más de referencia. En la sexta cabeza es la rodilla. Es decir, la sexta cabeza es esta de aquí. Sí, todo esto entre la línea 5 y la 6. Abajito del puño, ahí van en las rodillas. Primero, muchachos, primero coloco línea del boceto de esqueleto hacia la rodilla, hacia el tobillo. ¿Y qué vamos a dibujar primero? La parte entre el tobillo y la rodilla o de la rodilla a la cadera. Primero voy a dibujar del tobillo a la rodilla o empezando por el pie. Pero me interesa más de la rodilla al tobillo porque es la parte más amplia que se genera en esta estructura. Para darle un concepto muy aproximado, simplemente tengo que observar que es mucho más grande que el antebrazo o en general que el brazo. Y hay dos cajas. De hecho, es que hay un montón de cajas. Pero las primeras son aquí, a la altura de la rodilla. O bueno, de hecho, sí, aquí a la altura de la rodilla. Tiene una caja a manera de trapecio. Es como una tipo pirámide incluso. Como una pirámide. Lateral derecho. Y luego aquí baja, hay una línea.
Tiene dos caritas en la base. 1 y 2. ¿Sí se entiende? Aquí me puedo adelantar con el pie, que tiene primero para la punta una formita como de sacapuntas. El empeine, la punta del pie y la base. Esa la puedo mandar hacia el lateral, hacia la parte de atrás. Todo hacia el talón. Ahí con eso es suficiente, no tengo que estructurar toda la parte interna porque no se ve. Limpio mi boceto, que quede solamente lo que necesito observar para dibujar la definición. Limpio mi boceto. Incluso el boceto de esqueleto, si ya lo utilizaste y ya te sirvió, lo puedes limpiar también. Aparte, cuando le tome foto de pantalla y lo muestre, nadie va a saber que pusimos boceto de esqueleto, solo nosotros. Hay una cajita en la rodilla que protege, que va hacia el frente. Es otra caja. Aquí. Solamente que aquí tiene un arco. Si lo damos un efecto más exacto, tiene esta posición. Si le damos un efecto más completo, le damos una línea doble. Imagínate como una ventana, ¿no? Era más pequeñita, perdón. Un poquito más chiquita. No, de hecho es muy chiquitita porque va hasta el frente. Déjame nada más la corrijo aquí. Este arquito. Y luego hacia abajo, perdón, hacia atrás y hacia arriba, completo con una cajita. ¿Sí? Y luego aquí abajo hay otra. Que también tiene manera de caja. Esta parte. Y ya lo demás es detalle. Y lo único que nos restaría es el óvalo o cilindro que se alcanza a ver de la cadera a la rodilla. ¿Ya lo vieron? El cilindro que aquí no está tan completo, pero es un cilindro. Esta zona. Y que si definimos un poquito más exacto, tendría esta parte al frente de la pierna y completa y conecta hacia arriba. Elvis, cuando hayan terminado hasta aquí, por favor. ¿A poco no se ve bien padre? Perfecto. Elvis, los demás, cuando terminen hasta este punto. Y ya la otra pierna es muy similar, pero es más sencillo porque va de frente. Bueno, eso quiero pensar, ¿verdad? Que para ustedes también sea más sencillo. Como va de frente, no hay muchas formas laterales o demasiada perspectiva. Es una caja frontal. Perfecto, gracias. Ruth, Judith, Alejandra. Ahora, en los últimos 5 minutos que nos restan, muchachos, tráiganse una hoja en limpio, por favor. Ya lo demás está sencillo, ¿no? Lo demás ya es parte de lo mismo que pueden completar ustedes. Vámonos con el segundo y último ejemplo. En toda una hoja, por favor, en toda una hoja. Aquí yo voy a abrir un nuevo archivo. En toda una hoja vamos a hacer en un sketch rápido
Muy parecido a lo que hicimos con la pierna. Este dibujo, este no lo medimos, por favor. Este no lo medimos. Únicamente va a ser la estructura. Solamente la estructura por la que vamos a practicar después de haber aplicado lo anterior. Traten de hacerlo en toda la hoja. Empezamos. En 3, 2, 1 y comenzamos. Circulito de la cabeza. Mitad del rostro. Es circular la cabeza, entonces la dejo sin barbilla. Línea de los ojos. Volumen en el cabello. Es un casco. Una media luna hacia arriba y hacia atrás. Si lo hacemos en estructura sencilla, muchachos, vayan siguiéndome. Eso está muy similar a lo que ya dibujamos. Las antenitas. Los laterales. Diviértanse con este, ¿eh? No se exijan demasiado porque el anterior sí se exigía. En este no se exijan tanto, solamente comprendan lo que acabamos de ver con Optimus. De manera muy sencilla. Aquí voy a aplicar un poco la técnica de la zona cuando dibujamos un personaje que va agachadito. ¿Qué es esto de aquí? Es un óvalo por atrás entre la cabeza y el pecho. Línea de la mitad del pecho. Y aquí, a diferencia de un pecho normal en un humano, el pectoral en Bumblebee es vertical. Aquí podemos marcar el centro. Incluso le podemos dar este efecto del cuello al frente. Y hacia los lados, perdón, completamos con otra curva. Que este es el diseño de Bumblebee cuando es un bocho, ¿verdad? Y bien importante, aquí los faros dobles. Faros dobles. Las alitas, que son las puertas del bocho, en un trapecio. No te preocupes, Paola, si quieres pídemelo por WhatsApp y te mando el dibujo de la pierna. Dibujamos los trapecios en las alitas, las puertas del bocho. Sketch, muchachos, sketch. Traten de hacer trazos fluidos. Limpios, por supuesto, pero fluidos. No se vayan a enfocar tanto en la perfección que ya hicimos con Optimus. Aquí no, aquí es un poquito más libre para encontrar primero la estructura. Hombro a la derecha primero. Primero colocamos un óvalo. Después este óvalo lo estructuramos. Y pensamos, por favor, el pensamiento en 3D es súper importante aquí. Podemos colocar algunas moneditas en los engranes. Algunas moneditas en los engranes. Articulación. Puede ser un recuadro. O un cubo. Y el antebrazo, de preferencia que sea primero un cilindro. Dirección del boceto de esqueleto y termina en la muñeca. Puede ser primero un cilindro que después voy a transformar en una cajita. Esta cajita. ¿Se nota? ¿Se nota la combinación entre el cilindro y la cajita? La mano. Primero la palma y después cada uno de los dedos. Para hacerlo muy sencillo, podemos completar solamente con recuadros muy alargados y después ya estructuramos. Para los que han estado en el tema de manos, lo van a poder hacer bien. Los que no han estado en el tema de manos,
utiliza, por favor, cilindros. Hombro del lado izquierdo, perdón. Ligeramente incompleto. Por detrás del pecho. Articulación en el codo. Un recuadro. Y en el antebrazo, nuevamente un cilindro que conecta con la muñeca. Y que después nuevamente convertimos en cajita. Manita. Hoy me quedó igualito, también con el dedo cortadillo. Todo está fríamente calculado, chavos. Y ya para terminar, en la rodilla. No se ve de la cadera a la rodilla, solamente se ve muy similar a lo que acabamos de hacer ahorita con Optimus. Eso sí lo puedo completar en una cajita más precisa. Esta de aquí. Luego mando el boceto de esqueleto hacia el pie. Y para no complicarme tanto, primero dibujo el pie. Si lo hago en una estructura similar a la rodilla, tendría esta posición. En la base hay un óvalo en el pie. Como una lata de atún. Que después voy a ir definiendo. Espero que se entienda esto de la lata de atún y que después definimos tobillos, izquierda, derecha, el frente, todo eso es el frente. Y los laterales, que acá en los laterales también son óvalos o una forma de gota, a la izquierda y a la derecha. Y última pierna, aquí sí empiezo desde la cadera. Recuadro entre las piernas. Cilindro, aquí va más un cilindro que un recuadro, una caja. Esta parte de aquí es un cilindro. Articulación, aquí puedo colocar un pequeño engrane nada más. Y otro cilindro grande entre la rodilla y el tobillo. Muy grande, como un barril. Espero no haberlo revuelto demasiado. Pero está bien padre. ¿Se entiende, muchachos? Esa es la estructura de Bumblebee. Me faltaron las llantitas aquí a un ladito de la cabeza. Son moneditas. Son moneditas que van aquí a un ladito. Espero que les haya gustado, muchachos. ¿Alguna duda hasta este punto? Se entretuvieron un rato, ¿no? ¿Estuvo padre? Está bien entretenido ese tipo de dibujos. ¿Dudas, muchachos? Es que es un tema bien interesante, repito, pero tiene muchísima estructura. Y ya se dieron cuenta por qué. Para los que gusten continuarlo, por favor, tómenle foto de pantalla. Te voy a poner las dos imágenes. Muchos, para que le tomen foto de pantalla. Ahí. Permítanme, déjenme, les pongo las dos imágenes. 1 y 2. Les doy 10 segundos para que le tomen foto de pantalla, por favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 1, 1, 1, o pídanmelas por WhatsApp. Ahí con gusto se las mando. Y bueno, lo que quiero que vean es esta parte también de la ilustración en Optimus, que quedó padrísimo. Y ya se fijaron que ocupamos muchísimo tiempo para los detalles, pero el dibujo mecánico, la estructura de las líneas con luz, sombra, bien delineado, es lo principal. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta aquí le dejamos. Espero que les haya gustado.